Esta noche hablaremos con el gobernador y el presidente de la República. El asunto principal será la paz, tema de la cumbre de gobernadores que terminó hoy en Medellín. Quédese y entérese de cómo estamos trabajando en educación, infraestructura, vivienda y vías. Iniciamos con el gobernador. Muy buenas noches. Hoy es un programa muy especial. Tengo a Tatiana acá conmigo, pero tengo pues la persona más importante de nuestro país. El señor presidente de la República nos está acompañando hoy acá en el programa. Ha sido un día agitado, emocionante. Durante todo el día estuvimos en Preparémonos por la Paz, para la Paz, con invitados de otras partes del mundo que compartieron experiencias con nosotros. Empezamos con el señor presidente de la República, Belisario Betancur. El señor presidente dio el discurso final de todo este día emocionante. Ya vamos a hablar sobre el tema y hay muchas inquietudes y preguntas muy buenas para discutir. Con toda la familia de gobernadores de Colombia, aquí estuvimos con mis colegas discutiendo, preparándonos para la paz. Acabamos de pasar al Teatro Metropolitano, donde tuvimos un concierto lindísimo, Las Voces de Antioquia en los 200 años, seguimos de fiesta. Ustedes van a tener la oportunidad de verlo y oírlo, por supuesto, como nuestro himno, a través de Telemedellín y Teleantioquia. Y entonces lo que vamos a hacer es arrancar este programa, antes de empezar a hablar con el señor presidente, con una pequeña nota que nos pone en contexto acerca de lo que ocurrió hoy en Preparémonos para la Paz. La Federación Nacional de Departamentos organizó en Medellín la cumbre de gobernadores Preparémonos para la Paz. Allí quedó claro que esta se construye desde las regiones y nace en los corazones de los colombianos. Este fue un encuentro de líderes del mundo y gobernadores de Colombia para dialogar sobre cómo construir la paz en el territorio. Los gobernadores recordaron cómo el conflicto tocó sus departamentos, porque luego de que se firme la paz, ellos serán los encargados de llevarla a sus territorios. Todos concluyeron que se deben lograr cambios democráticos a través de la palabra y sin el uso de armas, para erradicar la exclusión, la marginalidad y la pobreza de cada lugar del país. Los ciudadanos de Colombia vamos a tener que hacer Estado en las regiones. Solo si hay ciudadanía que vigila, que vota, que controla, que reclama, que si es del caso revoca, que paga impuestos y exige su cumplimiento, que verifica su adecuada inversión, que contribuye y recibe, habrá Estado en las regiones de Colombia. Nadie nos va a llevar el Estado a las regiones. Algunos expresidentes latinoamericanos respaldaron el proceso de paz que se adelanta en Colombia y aportaron a la cumbre. Luis Ignacio Lula de Brasil, Ricardo Lagos de Chile y Vinicio Cerezo de Guatemala recordaron que el país debe prepararse para la paz, pero en los territorios, y apostarle a la educación como motor de la transformación social, política y cultural. En la cumbre se invitó al Estado central a entender y escuchar a las comunidades, a ese país que está en la periferia. Es necesario trabajar desde ya en el posconflicto, en cada región, pues si no se hace, seguramente los departamentos caerán de nuevo en un conflicto. Hace pocos años era casi imposible imaginarse que nuestro país pensaría en la etapa del posconflicto, y menos en que nos íbamos a reunir para proponer las tareas y las estrategias para afrontar esta etapa. Hoy sabemos que la paz se firma en La Habana, pero se confirma en los territorios. Luego de la cumbre de gobernadores hay una pregunta que cada colombiano y colombiana debe hacerse. ¿Cuál es el país que deseamos formar? Antioquia la más educada. Bueno, señor presidente, le cuento que estoy nervioso, pues yo aquí estoy de periodista, gobernador, tengo al presidente de la República invitado a este programa de la semana, que lo hacemos informalmente, amable, y vamos a hablar del tema de la paz. Pero antes de empezar, yo le invito a que se tome un sorbo de este café, café especial de Antioquia, salud, de Santa Bárbara. Y nosotros nos hemos propuesto que vamos a producir el mejor café del mundo, vamos a ver si llegamos allá. Después de ese sorbo, señor presidente, le voy a hacer una pregunta que no está en el libreto. ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera vez en su vida que vino a Medellín o Antioquia? Primero que todo, quiero felicitarlo y felicitar a todos los antioqueños sus 200 años. Y ese concierto que acabamos de tener es un concierto que me llegó al fondo del corazón. Yo realmente me sentí muy emocionado. Qué diversidad cultural y además qué maravilla y qué entusiasmo que sentí ahí en ese teatro. De manera que muchas felicitaciones y que sean otros 200 años
con ese éxito que ha tenido Antioquia y con ese ejemplo que le ha dado a Colombia como un departamento pujante, pionero, echado para adelante. Eso es lo que necesita este país. ¿Cuándo fue la primera vez que vine a Antioquia? Mi papá me trajo muy pequeño. Me acuerdo que vinimos con mi tío abuelo Eduardo Santos a una casa grandísima y donde lo que recuerdo fueron las orquídeas que le mostraron a mi mamá, y mi mamá decía qué orquídeas tan lindas. Eso recuerdo, yo debía tener 3 o 4 años. Voy a contar una infidencia, pero usted la hizo una vez pública, pues en algún discurso, en alguna parte. Usted dice que usted es el único, no el único, pero dice que ha tenido 2 suegras antioqueñas. Una de Jericó y otra de San Pedro. Así es. Cuéntenos un poquito a ver qué es lo que le ve usted al tema de Antioquia. No, pues las suegras antioqueñas, que son muy queridas. Yo pues me casé, me enamoré de una niña cuya madre era de Jericó, de apellido Londoño. Y pues después de unos años ese matrimonio no funcionó, pero nos seguimos queriendo mucho, no tuvimos hijos, fue como un noviazgo, pero aprendí a apreciar las suegras antioqueñas y después me enamoré de otra gran mujer cuya mamá también era de Antioquia, siguiendo la tradición. Entonces, a mucho honor, puedo decir que soy de los pocos bogotanos que ha tenido 2 suegras antioqueñas y que por eso creo que conozco muy bien la idiosincrasia antioqueña. Cómo piensan, cómo quieren, cómo regañan, en fin, además es una idiosincrasia maravillosa. Bueno, señor presidente, pongamos pues suegras al lado, su primera visita a Medellín, Antioquia, y empecemos a hablar del tema para la paz. Voy a arrancar con una pregunta que nos hicieron a través del Twitter y ciertos mensajes, nos han llegado preguntas. Más adelante vamos a permitir que quien quiera llamar en directo y hacerle una pregunta al señor presidente o a nosotros acá, se sienta con la libertad de hacerlo, pero voy a arrancar con una que está detrás de todo para irnos conectando con lo que pasó hoy. Esta pregunta: después de tantos engaños de las FARC, ¿usted vuelve a creerles, presidente? ¿No hemos aprendido nada? Esa es la pregunta, para empezar. Es una buena pregunta y yo entiendo que la mayoría de la gente no le cree a las FARC. Yo tampoco le creo a las FARC. Nos han engañado muchas veces, pero hemos diseñado un proceso a través del cual estamos seguros que si ellos tienen en esta ocasión voluntad, vamos a llegar al final de ese proceso y a acabar con este conflicto. Las condiciones antes eran muy diferentes a las condiciones que tenemos ahora. La correlación de fuerzas militares, la situación mundial, las circunstancias particulares del país hacen que hoy la guerrilla no tenga alternativa. Creo que ellos finalmente se dieron cuenta y lo han dicho en múltiples ocasiones, que por la vía de la violencia y de las armas no van a lograr sus objetivos. Y yo quiero, como dicen, coger en la caña y decir, bueno, negociemos un acuerdo, porque además la contundencia de nuestra fuerza pública en estos últimos años ha sido de tal magnitud que ellos creo que están sintiendo que si no lo hacen ahora, no lo hacen nunca. Sigo con preguntas de las que nos mandaron esta mañana, que dice lo siguiente: ¿creen ustedes que dándole poder político a las FARC se vaya a solucionar el conflicto? Es que de eso se trata la solución de un conflicto, que dejen las armas y que acojan los argumentos, que dejen las balas y cambien esas balas por los votos. Todos los conflictos a través de la historia, cuando se resuelven en una mesa, y todos tienen que resolverse en una mesa, la paz no se consigue aniquilando totalmente al enemigo, mucho menos en este caso, pues hay que hacer una concesión. La sociedad les dice, vengan, dejen las armas y les damos las garantías para que sigan su lucha
su supuesta lucha ideológica, pero por la vía legal de la democracia. De eso se trata el conflicto, la solución del conflicto. Le voy a hacer una mía, presidente. Usted fue ministro de Defensa y se destacó en el gobierno del presidente Uribe por combatir con toda la fuerza las FARC. Hoy es presidente y está buscando la paz. ¿En qué momento o qué circunstancia hizo que usted pasara de ser quien combatía en el terreno militar directamente, hoy lo sigue haciendo, pero empezar a pensar y a trabajar por el tema de la paz? Primero que todo, quiero decirle y aclararles que durante mi presidencia les hemos dado más duro a las FARC y al ELN que durante los 4 años que yo estuve de ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Uribe. Dimos de baja al número 1, al número 2. Hemos neutralizado 55 cabecillas, 44 de las FARC, de todos los frentes prácticamente. Y hoy las FARC y el ELN están en su nivel más bajo en materia de hombres en armas desde que se lleva la contabilización de esa cifra. Y yo desde que asumí el Ministerio de Defensa sabía que teníamos que llegar a un momento donde teníamos que sentarnos a negociar una solución, pero que teníamos que ser muy contundentes militarmente antes de que eso fuese posible. Y por eso digo que gracias a la contundencia de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército, de nuestra policía, a todo lo que ha sucedido en estos últimos años, estamos en ese momento donde la única alternativa, y espero que ellos entiendan, y creo que lo han entendido, porque de otra forma no estarían sentados, porque estamos conversando en medio del conflicto, es porque saben que llegó el momento de dejar las armas y integrarse a la democracia. Señor presidente, hoy tuvimos un día, y vamos entrando ya a los temas que tocamos en el foro Preparémonos para la Paz. El expresidente Belisario Betancur habló de una manera muy cándida y como es él, muy especial como persona, acerca de la paz en muchas formas, pero él dijo que la razón o una razón poderosa por la cual había fracasado la negociación cuando él fue presidente, estamos hablando de 30 años atrás, este mundo va moviéndose muy rápido, pero el presidente Belisario Betancur dijo porque la sociedad no estaba preparada. Esa es una explicación que él dio por lo que fue el primer intento real de negociación con las FARC, el ELN y toda la LPN, el ELN no participó ahí. Dentro de todo teniendo ese concepto el presidente Belisario Betancur, usted hoy como presidente de Colombia, ¿cree que la sociedad está preparada o la vamos a preparar? Porque él lo señaló como una debilidad muy grande de lo que él le ocurrió cuando fue el líder del proceso de paz. Precisamente por lo que yo le decía a Sergio, el país de hoy es un país diferente al país de Belisario, al país inclusive de Pastrana. Hoy las circunstancias son diferentes, la correlación de fuerzas son diferentes y la sociedad misma está mucho más cansada del conflicto. Llevamos más de 50 años de un conflicto que ha acumulado, cuando uno lee ese informe de Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, uno queda realmente conmovido. ¿Cómo es posible que hayamos permitido como colombianos tantos años de tanta violencia? Muchas veces en las ciudades la gente no se da cuenta de la violencia que hemos sufrido los colombianos durante tanto tiempo. Y creo que se han alineado, yo digo mucho, se han alineado los astros. La sociedad está más predispuesta, la situación internacional es mucho más favorable, el apoyo que hemos recibido internacionalmente ha sido abrumador, unánime, no hay nadie que esté cuestionando lo que estamos haciendo. Es curioso que el cuestionamiento es mucho más interno aquí de algunos sectores que son muy minoritarios. Yo he recorrido este país de cabo a rabo preguntándole a la gente sobre este tema de la paz. Todo el mundo quiere la paz. Y lo que hay que hacer es mucha pedagogía, explicarles las contradicciones, por qué estamos
conversando en medio del conflicto, por qué impusimos la condición de que nada estaba realmente acordado hasta que todo esté acordado. Son aspectos del proceso que hay que hacer mucha pedagogía sobre ellos y explicar a la gente, pero cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted quiere la paz?, hay casi unanimidad del pueblo colombiano. A mí se me está saliendo el periodista que llevo adentro, que no soy periodista, siempre con respeto, pero yo tengo una pregunta, presidente, se la voy a hacer. Por un segundo me olvido que soy gobernador de Antioquia y hago esta pregunta. Estamos negociando en medio del conflicto, que es totalmente opuesto a lo que ocurrió en el gobierno de Pastrana, que fue un cese al fuego con un territorio donde el Estado colombiano se retiraba para que las FARC tuviera su presencia. Un extremo opuesto a eso. No solamente estamos negociando en medio del conflicto, sino ahora estamos negociando en medio de un contexto electoral. ¿Usted cómo cree que vamos a salir en medio del conflicto y en medio de una contienda electoral, pues como todo lo que significa una contienda electoral? ¿Qué va a pasar ahí, señor presidente? A ver, la explicación de por qué estamos conversando en medio del conflicto es relativamente sencilla. Precisamente por la primera pregunta que me hacía. Como no le creemos a las FARC, no estoy dispuesto a darle ninguna concesión militar ni territorial, y por eso el conflicto y la ofensiva sigue hasta el momento en que lleguemos a los acuerdos. Había un primer ministro israelí, Rabin, que decía: yo voy a negociar con el terrorismo como si no existiese terrorismo, pero voy a combatir el terrorismo como si no existiese proceso de paz. Algo parecido estamos en este momento. Ahora, la parte electoral, inexorablemente, Sergio, el tema de la paz se va a volver el tema electoral, por las circunstancias mismas. Entonces, aquellos que dicen que es peligrosísimo mezclar lo uno con lo otro, pues están pensando con el deseo o están, como dicen los villaristas, tacando burro, porque ese va a ser el tema fundamental o un tema fundamental del proceso electoral, gústenos o no. Entonces, que se vuelva tema electoral, ¿por qué no? ¿La gente quiere la paz o no quiere la paz? ¿Y en qué circunstancias quiere la paz? Eso, que sea tema electoral para que la gente decida, porque si hay algo que yo tengo claro, es que cualquier acuerdo que lleguemos en La Habana, se lo vamos a poner al pueblo colombiano, para que el pueblo colombiano diga: me gusta, me trago ese sapo, por así decirlo, o no me gusta. No va a ser la paz de Juan Manuel Santos, no va a ser la paz del gobierno Santos, es la paz de todos los colombianos. Y todos los colombianos deben decidir si la quieren o no la quieren. Cuando tengamos el acuerdo va a ser sometido al pueblo colombiano para que decida. Bueno, entonces vamos por una preocupación o un tema central para nosotros gobernadores, de hecho también alcaldes por todo el país, pero en particular acá en Antioquia por el momento. Nosotros hemos dicho y reiterado que la paz se hace en el territorio. El gobierno nacional está negociando a través de su equipo bajo las condiciones que usted como señor presidente de la República decidió. Es la única persona en Colombia que tiene la potestad para decir si se negocia o no es el presidente de la República. Y escogió un camino que ya está ilustrado de un equipo negociador con un equipo de las FARC. Pero allá se llega a un acuerdo, pero ese acuerdo, y nosotros no participamos en esa discusión, pues podemos dar opiniones, etcétera. Pero apenas se firme ese acuerdo de paz, que no es la paz, empieza la construcción de la paz y nosotros decimos, es en el territorio. Un problema, voy a plantearle 5 temas asociados con la construcción de la paz y lo que nosotros como gobernantes locales y municipales, regionales, tenemos enfrente. 1, si se desmovilizan, nosotros queremos que se dé el acuerdo. Necesariamente habrá algún tipo de desmovilización, pero cada que un poder se desmoviliza queda un vacío. Y la comunidad, estoy hablando de la experiencia de ya muchos años, en particular la que tuvimos en Medellín, y muchas lecciones aprendidas positivas y otras para mejorar, la comunidad queda con miedo, porque aquí ha habido unas personas violentas que han sometido a la comunidad y quedan con miedo, y en particular es por ese espacio vacío que queda. ¿Cómo vamos a garantizar en el territorio, pueblo por pueblo, porque además las diferencias en Colombia son muy dramáticas? Una cosa es Nariño, La Guajira, Antioquia, norte de Santander, el Chocó. Ese vacío, usted que fue ministro de Defensa, ¿cómo se visualiza para no
lo que no lo ocupen, en particular las bandas criminales, que quedarían como únicas, entre comillas, dueñas de la violencia o de la acción violenta ilegal en ese sentido en Colombia. ¿Cómo hacemos nosotros para que las bandas criminales no lleguen a someter a las mismas comunidades después de que sale las FARC, por ejemplo? Varias respuestas a esta pregunta. Primero, la construcción de la paz ya se inició. Lo que estamos haciendo en la restitución de tierras a los campesinos, en la reparación de las víctimas para que cicatricen las heridas, eso ya está en proceso. Toda la política social en materia de educación, en materia de vivienda, eso es construcción de paz, porque la paz no es solamente que se silencien los fusiles, de manera que eso es un proceso que ya comenzó. Cuando se firmen los acuerdos y comiencen, por ejemplo, a desmovilizarse, su pregunta es muy buena y mucha gente me hace esa pregunta. La respuesta es también relativamente sencilla. Nuestra capacidad para combatir el delito, para combatir a los violentos, podrá concentrarse con mucha más efectividad. Podemos enfocarnos mucho más contra aquellos actores violentos que continúen atacando o generando problemas, y generando delincuencia, y generando crimen. Entonces, la respuesta es, hoy tenemos varios frentes, la guerrilla, el ELN, las bandas criminales, el narcotráfico. Si desaparece el frente de la guerrilla y con la guerrilla, que ese es uno de los puntos que estamos negociando, las convertimos más bien en enemigos del narcotráfico, porque ellos siempre han dicho que no son narcotraficantes, que ellos simplemente se lucran. Bueno, ahora no pueden continuar lucrándose el narcotráfico, es parte del acuerdo. Entonces vamos a tener mucha más capacidad para poder reprimir las bandas criminales y la delincuencia que va a subsistir de todas formas. Y eso creo que es como de elemental consecuencia de simplemente dejar a un lado a los actores violentos armados de la guerrilla y algunos del narcotráfico. Pasemos a otros de los puntos de lo que tiene que ver con el territorio. Nuestro país tiene muchísimas víctimas. Antioquia, nosotros en Antioquia tenemos más de 1 millón de víctimas. Es un dolor para nosotros. En Antioquia le hemos visto la cara a la violencia. Y hago un pequeño comentario, señor presidente. Revisando la historia de nuestro departamento ahora, en los 200 años de nuestra independencia, estuve leyendo con cuidado y sabe algo que mucha gente hoy no alcanza a pensar o a entender o no lo sabe, y es, nosotros en Antioquia no hemos sido una cultura violenta. Aquí entró la fuerza de la violencia a partir del mundo del narcotráfico, de la mano de un señor cuyo nombre no voy a repetir, y que nos ha hecho un daño tremendo porque hemos vivido el rigor de la violencia. Pero revisando todo lo que fue la época de la conquista, colonia, las diferentes etapas de nuestro país, nosotros en Antioquia no hemos sido un departamento violento. Está esa imagen ahora, repito, por la brutalidad del mundo del narcotráfico y lo que nos pasó. Pero nosotros tenemos unas raíces que no son violentas y que también vale la pena decirlo de vez en cuando, porque cargamos con ese dolor, pero lo vamos a cambiar. Pero tenemos muchas víctimas. Usted ha firmado, y yo creo que es una ley importante, una ley de víctimas en medio del conflicto, que es un lío, entre comillas, porque seguimos teniendo víctimas y van apareciendo de una forma u otra. ¿Cómo ve usted, porque yo creo esto, el tema de las víctimas es un tema también, una componente es local, porque el dolor de las víctimas no depende de la condición social de la víctima, es el mismo dolor de un hijo de la persona más humilde de este país o la persona con mayor poder. Entonces, ¿cómo ve usted esa ley de víctimas ahora, pero poniéndola físicamente en el territorio, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad? ¿Cómo la ve y cómo la entiende? En eso, como en muchas cosas, Antioquia ha sido un departamento pionero y usted conoce mejor que pocos ese proceso de reintegración, de cómo manejar esa transición. La ley de víctimas se aprobó y se puso en funcionamiento
porque simplemente como sociedad no podíamos esperar a que siguieran acumulándose sin poder reparar, sin poder sanar las heridas. Ya hay más de 270.000 víctimas reparadas. Eso es un número monumental, aunque nos falta muchísimo porque son casi 5 millones de víctimas, más de 1 millón aquí en Antioquia. Pero ustedes ya iniciaron en cierta forma un proceso que ha sido maravilloso. Municipios como San Carlos, allá yo he estado 3 veces, allá desminaron ese municipio, ya fue declarado libre de minas, pero no solo eso. Aquí en Medellín, ustedes hicieron algo que ojalá lo hicieran todos los alcaldes, todos los departamentos, comenzaron a facilitar que la gente regresara a su municipio y volviera a sus raíces y tuviera un entorno amigable y volviera a tener una vida digna con proyectos productivos. Esa es la forma que yo creo que podemos ir avanzando. Por eso mi obsesión en darle un empujón y por eso puse ese tema como el único tema de política pública para ser discutido con las FARC, para que ellos también participen en ese proceso y faciliten el proceso. Es que nosotros tenemos un país por conquistar que es la media Colombia, ahí cabemos todos, industriales, campesinos, eso también va a representar una gran oportunidad. Entonces este proceso nos va a abrir unas oportunidades enormes, con dificultades de transición, como toda transición tiene dificultades, pero imagínense ustedes si hemos logrado lo que hemos logrado en medio del conflicto, lo que podríamos hacer, lo que podría hacer Antioquia sin ese conflicto atravesado como una mula muerta. El potencial es enorme, yo tengo mucha fe, tengo mucho optimismo y en los ejemplos específicos como el municipio de San Carlos, donde ustedes han hecho un esfuerzo monumental y además efectivo, es lo que nos demuestra que sí se puede. Ya casi vamos a ir a un corte porque aquí me están haciendo señales, pero yo le voy a plantear un interrogante con una propuesta, que por supuesto tiene que ver con nosotros en Antioquia la más educada, y es la siguiente. Una de las dificultades del tema de la paz es que después de 50 años, pues nosotros hemos, entre comillas, aprendido a vivir con las FARC, con todas las instancias, sin duda con la forma como en este siglo se ha disminuido el poder de las FARC, se combatieron, etcétera, y aprendimos a vivir. O sea que para muchas personas, y fundamentalmente del mundo urbano, pues se miran como un fenómeno lejano, algo que no tiene que ver mucho con sus vidas. Ha habido unas épocas violentas de terrorismo, pero con todo lo que se ha avanzado, parece como si fuera algo remoto. Y nosotros estamos diciendo acá que la paz es de todos, pero si no estamos comprometidos todos con la paz, no puede quedar que vean a ver cómo hacen allá en Nariño o en Caquetá para resolver ese problema. Nadie se imagina cómo es eso. Nosotros en Antioquia, en las regiones que nosotros tenemos, las FARC acá, hemos tenido la capacidad de enfrentarlas, pero aquí están, y así sucesivamente. Entonces hay un problema, y es cómo convertir el tema de la paz en un tema de todos. En principio todo el mundo dice, pues claro que quiero la paz, es muy difícil no quererla. Yo le tengo una propuesta, señor presidente, para hacerla de todos, y es la siguiente. Nosotros tenemos que pensar en nuestra sociedad, estoy hablando en Colombia en general, pero en particular aquí en Antioquia, que nunca, fundamentalmente, un joven vuelva a tomar un arma. Ese es el reto. O sea, que vamos a sacar, y espero que todo esto funcione, un montón de gente del mundo del conflicto. Muchos, y esa es buena parte de la historia de las FARC, muchos que entraron como niños, niñas a las FARC y cuentan unas historias tenebrosas en muchos sentidos. Entonces, que nadie vuelva a entrar. Entonces, el sentido es el siguiente. Pensemos, para toda Colombia, no solo Antioquia, y no solo los territorios donde hay violencia, y vamos a buscar que por medio del proceso se termine, para todo Colombia, que esta generación de jóvenes que tenemos hoy sea la primera generación, que no fue la suya ni la mía, de jóvenes, personas que empiecen a vivir en paz. ¿Y cómo se hace eso? Usted ya sabe la fórmula, con la educación. Una apuesta en Colombia, a la juventud de Colombia, para decirle, ustedes son una generación que va a vivir distinto a nosotros en muchos sentidos, porque va a tener la oportunidad de, en lugar de estar pensando en armas, en educación superior.
Ahí se la pongo, presidente, a ver si usted me coge la caña. No solamente se la cojo, sino le digo lo siguiente, porque ya hemos avanzado en esa dirección sin quererlo. A ver, pues. Se hizo una encuesta a nivel mundial, una encuesta entre 12.000 jóvenes de la generación del milenio. Esas generaciones son los que tienen entre 18 y 30 años, para ver cómo eran esos jóvenes, qué tan optimistas eran sobre su futuro, qué tanto están usando la tecnología, qué tan educados se sentían y qué tan seguros de sí mismos para producir cambios en sus países y en el mundo. Y sabe, fueron 26 países, la generación del milenio que resultó la más optimista, la más segura de sí misma y la más convencida de que van a poder hacer un cambio, la juventud colombiana. Y estoy seguro que dentro de Colombia la juventud antioqueña debe estar en los primeros lugares. Ahí tenemos una materia prima para cogerle a usted esa propuesta y convertirla en una realidad, que yo creo que sería maravilloso, porque es el complemento ideal del posconflicto, de un país en paz. Si de la paz pasamos a un país, y por eso me gusta tanto su lema de la Antioquia la más educada, si pasamos de un conflicto a un país educado, donde la educación sea ese fenómeno de movilidad social que empuje la sociedad, ahí no hay límites en cuanto a progreso que podríamos obtener, en cuanto a la prosperidad que podríamos generar. Le voy a contar una cosa, señor presidente, y de esto no hemos hablado en ninguna de nuestras conversaciones. Nosotros hicimos un estudio de cómo somos los antioqueños y las antioqueñas hoy. Muy interesante. Pero hay un mensaje muy poderoso. Y para mí es un motivo de orgullo como gobernador, pero como antioqueño, y está relacionado con lo que usted acaba de decir. Yo no conocía ese estudio. Lo hizo el Financial Times y Telefónica. Bueno, pues aquí lo hicimos nosotros con tecnología local, pero muy bien hecho. Y le cuento que en Antioquia, yo estoy seguro, y de lo que vemos de todas esas encuestas, que está llegando una nueva generación joven, donde cambian los valores, porque nosotros aquí hemos sufrido el rigor del narcotráfico, de toda esa violencia, de la ilegalidad que nos ha hecho mucho daño. Eso pues no lo podemos evitar y será parte de nuestra historia dolorosa, pero vamos a pasar la página. Pero acá está apareciendo la generación joven nuestra, no tiene como referencia a los criminales, no es la riqueza fácil el camino que se nos abrió, que aquí empezó para nuestro dolor, y es una generación joven que está cambiando a pasos agigantados. Entonces me da mucho gusto saber que coincide. Entonces en esa encuesta nosotros la pusimos muy arriba, porque estoy seguro que aquí está surgiendo algo de esa naturaleza. Y por eso le estamos dando tanta importancia también a la educación a nivel nacional. Estamos en la misma onda y con el mismo Y eso objetivo. que no hemos hablado de los parques educativos, señor presidente, pero pues vamos a ir a un corte de comerciales, pero antes de ir al corte de comerciales, el señor presidente está dispuesto a recibir preguntas de cualquier persona que quiera llamar de cualquier tema. Yo lo único que pido es que sea con respeto, pero cualquier pregunta, usted está dispuesto a responder cualquier pregunta, y el teléfono es 261-7314. Entonces siéntase con la libertad de llamar y preguntarle lo que quieran al señor presidente de la República. Y a mí también, si quieren, pues aquí está el hombre. Entonces vamos para comerciales. Ya regresamos para seguir hablando con el gobernador y el presidente de Colombia. Continúa este diálogo con el gobernador y el presidente, en directo desde Plaza Mayor, Medellín. Señor presidente, pero no podemos olvidar algo muy importante que pasó hoy. ¿Ya saben qué estoy hablando? Sí, la medalla de oro bueno. de Caterina Ibargüen, claro, otra antioqueña. Mire, lo que hemos hecho en deporte en estos últimos años ha sido maravilloso. Estamos de primero en la UCI, que es la instancia más grande, más importante del ciclismo. Estamos clasificados de terceros por la FIFA
en fútbol nuestra selección Colombia. Ganamos la mayor cantidad de medallas en los olímpicos, en los paralímpicos, en los panamericanos, en los centroamericanos. Mariana Pajón, a mí me parece una mujer absolutamente maravillosa. Qué inspiración, qué humildad con la que se ganó y compartió el triunfo con el resto de los colombianos. Qué ejemplo. Caterina Ibargüen es otra personaje maravilloso. La última vez que la vi fue cuando fuimos con el alcalde a Lausanne a abogar por los Juegos Olímpicos Juveniles, que quedamos como de virreinas, quedamos de segundo. No nos traemos, pero hicimos un gran esfuerzo. Allá fue ella a abogar por nosotros. Yo recibí hace un par de días a Nairo Quintana. Qué emoción cuando lo vemos en el podio allá en la Torre Eiffel, en los Campos Elíseos en París, el Giro de Italia ganando. Somos campeones mundiales en el deporte subacuático, 2 hermanos. Una niña acaba de ganar medalla de oro en Escocia en ciclismo. Ganamos también el campeonato mundial, el campeonato de boxeo peso ligero, un bogotano que generalmente lo ganan los costeños, en fin. El deporte además es un complemento a la educación. Y ya que menciona a Caterina Ibargüen, qué orgullo para todo Colombia, sobre todo para los antioqueños y para Urabá. Pero es una mujer afro, negra, tiene todo. De Urabá, antioqueña, colombiana, extraordinaria. Ahí está la foto en la pantalla. Qué sonrisa, además. Se quedó sin sonrisa. Qué maravilla. Presidente, ¿usted de qué equipo es hincha? Yo soy hincha del Santa Fe. ¿Ah, sí? Y nos ganaron en Franca Lid. ¿Nos ganaron quiénes? Pues... Sí, yo soy del Medellín, pero bueno, tranquilo que nosotros hemos estado sufriendo todo eso. El Nacional nos ha dado para sopa y seco por mucho tiempo, pero le cuento para que si va a apostar, apúntese que el Medellín queda campeón este año. Eso es lo que decimos nosotros, este semestre sí, ahora ya es por semestres. Nos vemos en la final. Nos vemos en la final. Pero bueno, nosotros dijimos que cualquier persona podía llamar, aprovechar pues que está usted con nosotros, señor presidente. Entonces tenemos a Juan David Betancourt del barrio Calasanz, acá en Medellín, que quiere hacerle una pregunta. Entonces, Juan David, buenas noches y por favor, adelante con la pregunta para el señor presidente. Doctor Fajardo, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor Santos, realmente le digo algo, mi hija yo lo admiramos mucho. Mi hija me pidió un favor y se lo voy a adelantar así, presidente. ¿Qué posibilidades hay algún día de poderlo conocer? La niña mía de 12 años lo admira mucho sus proyectos. Gracias, por supuesto. Y me gustaría pues, compartir unos escritos que ha tenido acerca de usted, presidente Santos, porque se volvió una seguidora de usted. Mi pregunta es muy clara, presidente. Uno, el conflicto de Nicaragua, que definitivamente nos tiene a todos un poquito tristes, se cree pues por la pérdida de estas aguas que ahora supuestamente dice que se están explotando para petróleo. Y lo otro, podemos soñar, presidente, con un Congreso que no sea bicameral. Gracias. La pregunta sobre Nicaragua no la entendí bien. Es sobre cómo vamos a Yo enfrentar. tampoco la entendí muy bien, pero digamos que preguntó que cómo estamos con Nicaragua, que estamos tristes. En Nicaragua nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Precisamente ayer tuvimos una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Asistieron 3 expresidentes. El presidente Betancourt, que estuvo hoy aquí en Medellín, dijo algo al final muy bonito. Dijo, escuchamos todas las opiniones, muchas veces encontradas, con diferencias. Analizamos 6 diferentes conceptos de 6 diferentes abogados y tenemos claro más o menos lo que vamos a hacer. Lo estamos organizando y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para defender los derechos de los colombianos después de este fallo injusto, irracional de esta Corte Internacional de Justicia. Y vamos a hacer eso con toda la contundencia, pero también con la prudencia que amerita este tipo de situaciones internacionales y diplomáticas. Hay una frase que utilizaba un expresidente colombiano, mano de hierro pero guante de seda. No hay que ser agresivo, pero sí ser contundente y firme. Y tengan la seguridad de que seremos contundentes y firmes defendiendo los
derechos de los colombianos en el caso con Nicaragua. Tenía otra pregunta acerca del carácter del Congreso, que si se podría tener un Congreso si podemos unicameral. tener un Congreso unicameral. El Congreso bicameral tiene una serie de explicaciones. Muchas veces las leyes se aprueban como reacción, una emoción por algo que sucedió, y uno tiene que legislar no pensando en las circunstancias, sino pensando en la próxima generación. Inclusive uno tiene que legislar pensando si uno estaría en la oposición, o sea, mucho más aplomado. Y las dos cámaras, en cierta forma, es como un seguro. Lo hace más difícil, lo hace más engorroso. Hay muchos países que no tienen sino una cámara, pero yo diría que yo prefiero mantener las dos como una salvaguardia de nuestra democracia. Si nos toca cambiar el día de mañana a una cámara, pues tampoco es grave. Hay países que la tienen y funcionan muy bien, de manera que, pero en principio el origen de las dos cámaras tiene que ver con eso, como es el Congreso el que legisla, el que determina las leyes de un país, de una democracia. Tener dos instancias es como cuando en un juicio alguien que lo acusan, tener una segunda instancia para que confirmen o no confirmen la sentencia. Bueno, vamos a hacer otra llamada porque tenemos muchos temas y yo quiero tratarlos, pero Alejandro Díaz desde Copacabana está llamando, quiere hacerle una pregunta al señor presidente. Alejandro, adelante. Sí, buenas noches. Señor presidente, ¿cómo está? Es que me preocupa una cosa, es que, o es como uno desde la perspectiva del común, ve que la gente tiene miedo, le da temor el acuerdo o las conversaciones en La Habana. No sé, yo pensaría que ¿qué garantías nos da? Es que hablamos de referendos, o no, sí, cierto, pero no sé, me preocupa eso. Alejandro, debo decir una cosa. Lo que yo quiero con este proceso es precisamente quitarle el miedo a los colombianos. Usted y yo hemos nacido, hemos vivido toda nuestra vida con miedo. El miedo ha determinado mucho de lo que hemos hecho los colombianos en los últimos 50 años. Y eso es lo que yo quiero erradicar de la faz de nuestro país, que no sintamos miedo. Y por eso un proceso que tiene todas las salvaguardias, tiene todas las garantías. Por eso le decía, yo tampoco creo en las FARC, pero estamos haciendo el proceso de forma tal que si llegamos a un acuerdo, y espero que lleguemos, ellos tengan las garantías de que el gobierno colombiano les va a cumplir y nosotros tengamos todas las garantías de que ellos también van a cumplir. Y eso es parte del proceso de negociación, parte de lo que estamos conversando, que los dos quedemos absolutamente tranquilos, que si acordamos algo, se cumple. Bueno, ya no más llamadas porque tengo que aprovechar también pues aquí la oportunidad de estar con el señor presidente. En el marco de esa preocupación de Alejandro, pues políticamente hay personas que han dicho que la paz viene con impunidad y ese es uno de los temas que más mortifica a algunas personas. ¿Usted cómo responde eso? Yo respondo con toda la claridad. Nadie ha hablado de impunidad. Eso se lo están inventando los que no les gusta el proceso de paz, los que prefieren que sigamos en guerra, los que prefieren que las FARC sigan disparando y nosotros les seguimos disparando a ellos. Entonces están inventándose que vamos a reducir el ejército, que ya negociamos en nuestro modelo económico, que ya le entregamos a Colombia al comunismo, al chavismo, al castrismo, y comienzan a generar miedo. Es la utilización del miedo, pero nadie ha hablado de impunidad. Es más, estamos haciendo aprobar en la Corte Constitucional, porque ya se aprobó en el Congreso, el marco
jurídico para la paz. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a tener una norma constitucional que nos permite introducir lo que llaman la justicia transicional. Y esa justicia transicional lo que garantiza es que no habrá impunidad, que las víctimas serán el centro de la solución de este conflicto y a las víctimas se les va a garantizar su derecho a la justicia, su derecho a la verdad, su derecho a la reparación, y ahí no habrá lugar de impunidad. Y entre otras cosas porque internacionalmente estamos obligados a una serie de normas, de tratados que también impiden que pueda existir esa impunidad que existió en el pasado de borrón y cuenta nueva para todo el mundo. Eso en el mundo de hoy no es posible. De manera que esa pregunta de si hay alguna posibilidad o por qué están diciendo que estamos negociando la paz con impunidad es pura desinformación para atacar el proceso. Pasemos rápido a un problema que estamos enfrentando en Colombia, que se concreta este 19 de agosto en el anunciado paro nacional, paro agrario. Nosotros acá en Antioquia llevamos 28 días en el marco de un paro minero. Nosotros pues, no tenemos la capacidad para negociar, es el gobierno nacional, hemos facilitado las negociaciones del gobierno con los mineros, hemos sido reiterativos en decir, hay una cosa que es la protesta social que puede ser legítima, incluso podemos estar de acuerdo con algunos de los puntos, incluso podemos discrepar nosotros con el gobierno nacional, no es nuestra tarea en este momento, pero en el momento que de la protesta legítima se pasa la violencia, ya se convierte en un orden público porque hay unos derechos que tiene la ciudadanía y que son válidos y que nosotros tenemos que saber manejar dentro del mundo de la democracia, pero cuando se pasa al tema de la violencia ya es un tema de orden público y ya pasamos a otro terreno. Nosotros, por ejemplo, mañana vamos para Caucasia en la mañana, vamos a hacer un consejo de seguridad con los alcaldes del Bajo Cauca. Yo he sido explícito en decir lo que ha ocurrido allá no tiene ningún tipo de justificación. Y yo creo, y lo estamos trabajando acá en el gobierno departamental, donde tenemos la delegación minera, hemos venido trabajando en muchos aspectos que tienen que ver con la formalización. Estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas de nuestro departamento, en particular con los mineros, y ayudar en ese tránsito de la informalidad a la formalidad, venimos trabajando. Pero lo que han hecho, y le hemos dicho y se los he reiterado a los mineros, porque muchas veces dicen, y digo yo, a esos muchachos que salen a tirar piedra, a prender, hoy nos incineraron un bus en un sector del municipio de Cáceres que se llama el Corregimiento Jardín, y yo he dicho, ¿quién le paga a esos muchachos para que salgan? Y hay gente que nos está jugando doble, y el daño que se ha hecho en esos municipios, imagínense el alcalde de Caucasia, ¿qué va a hacer para reconstruir tanto? ¿Cómo están perdiendo el vandalismo los comerciantes? Mucha gente que vive del rebusque en términos coloquiales, la intimidación que están haciendo algunas personas a que no vayan, por ejemplo, a los colegios, las amenazas, ese terreno nosotros no podemos entrar y no lo podemos aceptar. Y mañana pues vamos a un consejo de seguridad y le he dicho a los mineros, se está perdiendo una oportunidad y el valor de los argumentos se pierde cuando aparece ese contexto violento. Hay veces que dicen, nosotros no respondemos, le dije, uno tiene responsabilidad, los líderes de la protesta tienen una responsabilidad, tienen un derecho y que nosotros se lo vamos a respetar siempre, pero hay una responsabilidad y es saber en dónde está, es que el contexto no es simplemente para decir, es como una persona que se va a fumar un cigarrillo y se lo va a fumar al lado en una estación de gasolina. Y usted tiene que ser consciente que se va a fumar un cigarrillo en una estación de gasolina y puede explotar, eso es muy distinto a fumárselo en otro espacio. No es muy bueno hablar de fumar cigarrillos, pero pues ese es el ejemplo que se me viene a la mente. ¿Usted qué tiene para decirle a Colombia? Repito, nosotros, perdón, presidente, mañana vamos para Caucasia, vamos a estar con los alcaldes, vamos a hablar con los mineros, vamos a hablar con los periodistas porque algunos se han quejado por la forma como han cubierto y la manera como se les ha tratado. El sábado tenemos aquí reunión con los líderes de diferentes sectores, de nuevo para reiterar, estamos hablando con toda la fuerza pública, Fiscalía, Procuraduría, para reiterar que si hay derecho para protestar, pero cuál es. Nosotros decimos, ojo con esta línea, que esta es la línea que no se puede pasar. ¿Qué tiene usted para decirle a Colombia
cuando dicen, bueno, lo que pasa es que se puso de moda hacerle paro al presidente Santos para obtener beneficios. Entonces, ¿usted qué dice pues aquí que está en vivo y en directo? Muy oportuna esa pregunta. Y lo que usted dice es totalmente cierto. Una cosa es la protesta. La protesta es hasta bienvenida, es parte fundamental de cualquier democracia. Somos libres para protestar. Pero otra cosa muy diferente es los paros que bloquean carreteras y que comienzan a vulnerar los derechos de otras personas. Y ahí yo le dije a todos los gobernadores hoy, mire gobernadores, ustedes son parte de la institucionalidad. Ustedes llamen a sus alcaldes y díganles, la institucionalidad, comenzando por el gobierno nacional, no va a permitir que los que están interesados en aprovechar esas protestas y hacer daño y vulnerar los derechos de otras personas se salgan con la suya. Ahí la fuerza pública tiene que actuar, es la obligación constitucional. Y no vamos, óigase bien, que esto quede muy claro, no vamos a sentarnos a negociar nada en medio de un paro. Que se olviden eso que usted acaba de decir, que el gobierno, si queremos sacarle algo al gobierno, le vamos a hacer paro, pues eso que se olviden. Lo dijimos en el Catatumbo cuando nos dimos cuenta que ahí no había ningún ánimo de llegar a ningún acuerdo y que quienes estaban al frente de esas manifestaciones, esos paros, esos bloqueos, tenían otras intenciones. No nos sentamos a ningún tipo de diálogo hasta que no levanten los bloqueos. Y eso va a ser una consigna con todos los gobernadores, todos los alcaldes, y la fuerza pública tiene orden perentoria y muy contundente en esa dirección. Y hablando, por ejemplo, del paro minero. Ese paro minero sabemos perfectamente porque desde el primer día, ¿cuánto lleva? 28 días. Desde el primer día, ¿qué quieren? Que deroguen un decreto que expidió el gobierno nacional en donde la minería criminal, no la legal, no la artesanal, la criminal, que está acabando con el medio ambiente de este país, que es la que ahora está utilizando todos los grupos al margen de la ley para financiarse, cuando la descubramos que está acabando con nuestros ríos, con nuestros bosques, pues les destruimos la maquinaria. Y lo único que han pedido es la derogatoria de ese artículo. Y mucha de la artesanía, de la minería artesanal, ni siquiera usa esa maquinaria, pero utilizan, inclusive muchas veces a la fuerza, a los mineros artesanos informales como escudo. Ahí hay toda la voluntad del gobierno, como la ha tenido usted y aquí la gobernación de Antioquia, de formalizar a los informales, de ayudar a los mineros. La minería es legal, es totalmente lícita, y no solamente lícita, sino que debemos promoverla, pero la minería criminal hay que combatirla, y combatirla como combatimos el narcotráfico, porque está haciendo igual o peor daño que el narcotráfico. Se nos está acabando el tiempo, señor presidente, hombre, y yo tengo una cantidad de temas aquí acumulados, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Pues en otra oportunidad que usted venga, pasamos revista a una serie de... ¿Y sabe qué, gobernador? Mire, usted ha sido profesor toda la vida. Sí, señor. Y yo he sido periodista toda la vida. Y veo que usted es muy buen periodista. Yo por lo menos cuando termine esta responsabilidad me quiero dedicar a lo que usted se ha dedicado toda la vida, a ser profesor. Y con esas dotes usted de pronto cuando termine su responsabilidad en el sector público puede dedicarse a ser periodista. Yo me voy con esta silla, con esta silla. Pero bueno, presidente, tenemos muchos temas que están ahí y yo le quiero... Usted sabe que habitualmente cuando uno como gobernante va a un lugar le piden un montón de cosas. Nosotros hemos dicho en Antioquia la más educada que esto no es de pedir. Y ningún alcalde viene a pedir en el sentido de deme esto, porque es que yo no doy, esto no es mío, esto hace parte de un proceso. Pero le quiero solicitar que nos afane 2 o 3 cosas que necesitamos. Y una es en el contrato plan, que es una iniciativa bien interesante del gobierno nacional, es una iniciativa nueva que
Yo he aprendido a tener paciencia y no la tengo por naturaleza, pero pues la edad lo va poniendo a uno donde es. Pero ese contrato plan que tenemos con el Chocó, Atrato, Darién y Córdoba, ya tenemos todos los proyectos listos. Fue el primero que firmamos. Por el primero que firmamos. Están todos los proyectos, en planeación ya pasó todas las cosas. Tenemos todo para arrancar, pero nos falta el último paso, que es en el Ministerio de Hacienda, que hagan el CONFIS. Yo, de hecho, hablé hoy con el ministro, pero por favor, le recuerdo que nos firmen ese para que empecemos a hundir allá el acelerador, porque es bien interesante y si nosotros lo hacemos funcionar va a ser muy bueno para Colombia. Y cuente con eso, gobernador, porque lo que pasa es que les he exigido tanto que los funcionarios de Hacienda, como tienen que hacer todos los cálculos de todos los CONFIS, pero ese contrato plan tendrá las obligaciones financieras, digamos, aprobadas muy pronto. Y si usted habló con el ministro, yo mañana le reitero, y eso, cuente con eso en los próximos días. Lo otro se lo digo aquí ya en privado porque ya nos tenemos que despedir, señor presidente. Pues gracias, para nosotros ha sido un gusto tenerlo acá. Estamos de cumpleaños en Antioquia, 200 años de nuestra independencia. El sábado voy para Marinilla también, que es otro sitio. Y 200 años de independencia, y usted sabe que en la política el amor se muestra con el presupuesto. Eso le he oído yo a usted esa frase. ¿Usted sabe cuánto le estamos invirtiendo a Antioquia este gobierno? Diga. En total, más de 21 billones de pesos. Eso Antioquia no le ha recibido nunca en su historia, ni siquiera un porcentaje parecido. Y eso lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque Antioquia tiene siempre los proyectos al día, porque el potencial de Antioquia, por ejemplo, las autopistas que antes se llamaban de la montaña, ahora se llaman de la prosperidad, eso va a ser de beneficio para todo el país, pero las inversiones que estamos haciendo en Antioquia nunca se han visto y estos 200 años creo que son un buen motivo para decir, aquí está el amor del gobierno nacional por Antioquia. Gracias, señor presidente. Se ve que sirve que sus suegras, una sea antioqueña y la anterior también. Y le cuento además un detalle. Tenga la certeza que con nosotros no se pierde un peso. Eso también y es eso muy ayuda importante. Muchísimo porque Muy cuando le importante. quitan el 10, el 15 y se esconden por allá para arreglar todas esas cosas, pues toda esa inversión no se ve. Entonces, pues muchas gracias, señor presidente. Bienvenido siempre a Antioquia y vamos a trabajar, que es lo que nos corresponde a nosotros. Seguiremos trabajando juntos, que juntos, unidos, el país, salimos adelante. Bueno, señor, muchas gracias. Buenas noches.